Hola de nuevo, vamos a continuar con nuestras derivadas y vamos a ver, como decíamos en el vídeo anterior, una serie de reglas para evitarnos tener que estar siempre calculando el límite de la función y haciendo todo lo que hicimos con los apartados anteriores. Vamos a hacer una primera tabla que está aquí marcada con estas derivadas. Aquí tenemos la derivada de una constante, la derivada de x, de a por x, donde a es un número, etcétera, etcétera. Vamos a hacer rápidamente la primera tabla para pasar rápidamente a las propiedades y vamos a simplificar esa tabla en una segunda tabla y a continuación haremos una serie de ejemplos. Empezamos con la derivada de una constante, la derivada de un 3, de un 4, de un 5 y esa derivada es tan sencillo como 0. Por ejemplo, la derivada de f de x igual a 3, de f de x igual a 6, de f de x igual a 10 sería 0. La explicación de esto es más o menos sencilla. Una función constante no deja de ser una función algo así como esto y la diferencia de posición entre dos puntos diferentes es 0, es decir, esta función no varía cuando pasa el tiempo, entre comillas, que sería este eje de aquí. Sin embargo, la función f de x igual a x, ya vimos en su momento, la derivada va a ser igual a 1 y la explicación de nuevo, vamos a explicar al menos las más sencillas. Esto es una recta que tiene por pendiente 1. Entonces, cada unidad que avanzo subo 1, cada unidad que avanzo subo 1, subo 1, subo 1, por eso la derivada es 1. Y con el mismo argumento, la derivada de a por x sería derivada de a por x significa derivada de 3x, 4x, 5x o 6x. Por ejemplo, la derivada de 2x sería 2, la derivada de 3x sería 3 y de 10x sería 10. Pasamos ahora a la parte interesante. Aquí es donde entran en juego estas reglas que estamos indicando. Vimos en el ejemplo último del anterior vídeo que la derivada de x cuadrado es 2x. Si hiciésemos la cuenta para x al cubo y luego para x a la cuarta, etcétera, etcétera, acabaríamos viendo que al derivar x elevado a cualquier número, tan sencillo como bajar el número abajo por x elevado a n menos 1. Ya veremos varios ejemplos, pero vamos a dejar por ejemplo aquí uno indicado. Si yo derivo por ejemplo x a la 9, la derivada sería 9 veces x a la 8, es decir, es tan sencillo como bajar el número para abajo y restarle 1 ahí arriba. Esto evidentemente ilustra muy bien el hecho de que nos hemos evitado hacer una serie de límites bastante complicados en cuanto a cálculos, bastante laboriosos, y al final es tan sencillo como una regla que se aplica con cierta sencillez. Seguimos con la derivada de 1 partido por x y esta es especialmente interesante porque pese a que la derivada es menos 1 partido por x al cuadrado, conviene que empecemos a ver que yo podría colocar esto como x elevado a menos 1 y derivar como lo haría con la de arriba, es decir, esta derivada es parte de la de arriba. Si yo voy a derivar x a la menos 1 con esta regla de aquí arriba, sería menos 1 por x a la menos 1 menos 1, que es menos 2, es decir, menos 1 x a la menos 2, menos 1 entre x al cuadrado. Esta va a ser, por tanto, una de las que no van a aparecer aquí, al igual que no va a aparecer x, porque es x elevado a 1, x elevado a 1, 1 por x elevado a 0, 1 por x elevado a 0, que es 1. Y aquí sería lo mismo, esta k sería k por x elevado a 0, cuando el 0 cae para abajo, 0 por lo que sea es 0. Entonces aquí podríamos decir que todas estas derivadas están dentro de un primer pack, que serían las funciones potenciales, pero incluso podemos ir más allá, porque la raíz cuadrada de x, como ya sabemos, es x elevado a un medio. Esta derivada sí conviene saberla porque aparece con bastante frecuencia, pero la idea sería básicamente igual, un medio por x elevado a un medio menos 1, un medio por x elevado a menos un medio, que eso es 1 entre 2 veces la raíz de x. Sin embargo, insistimos en ello, esta derivada no deja de ser una derivada potencial como la de arriba. Un medio bajaría para abajo por x elevado a un medio menos 1 y lo derivaríamos de forma normal y corriente. Seguimos con esta de aquí. A esta derivada le pasa exactamente igual. Esta derivada sería x elevado a 1 partido por n y a partir de aquí haríamos las mismas operaciones. De hecho, llegamos a una fórmula al final que es algo de este estilo, 1 partido por n veces la raíz enésima de x elevado a menos 1. Tendríamos, si la n es 2, es decir, una raíz cuadrada, 1 partido por 2 veces la raíz cuadrada de x elevado a 1. Volveríamos otra vez a la expresión de arriba. Sin embargo, insistimos en esto, estas dos funciones no dejan de ser esta función de aquí arriba. Entonces, como decíamos antes, podríamos juntar todo este primer pack que está aquí de funciones en un único tipo de funciones, que son funciones potenciales, cuya derivada es
bajar la n para abajo por x elevado a n-1. Lo mismo me daría tener 1 partido por x, raíz cúbica de x, 1 entre x cuadrado, que no lo hemos incluido aquí, pero sería lo mismo, 1 entre x cuadrado, entre x al cubo, entre x a la cuarta, se colocaría como x elevado a menos 3, menos 4, menos 5, menos 6 y se aplicaría esta regla que está aquí. El siguiente tipo de funciones son las funciones exponenciales. Recordamos muy brevemente la diferencia entre una función potencial y una función exponencial es dónde está la x. Si la x es la base, si la x está aquí abajo, es la base, es una función potencial porque la x está elevado a una potencia, mientras que si la x está arriba, la x está en el exponente y por eso es una función exponencial. Hemos puesto dos de ellas por el siguiente motivo. Cuando yo derivo a elevado a x, la derivada es la misma que tenía antes, pero multiplicada por el logaritmo neperiano de a. ¿Por qué incluimos el elevado a x como un caso particular? Porque la derivada de elevado a x sería elevado a x por el logaritmo neperiano de, que vale 1. Es decir, esta es una función importante y además aparece con mucha frecuencia porque su derivada es ella misma. Cuando yo voy a derivar e a la x, la derivada es e a la x. Esto además tiene una serie de implicaciones también en física que ahora no vamos a ver. Tiene implicaciones en segundo de bachillerato también, a la hora de hacer integrales, por ejemplo. Pero nos conformaremos con tener estas dos derivadas y saber que la derivada de una exponencial con base e es ella misma y que la derivada de una exponencial con una base cualquiera, por ejemplo 2 elevado a x, 3 elevado a x, será a elevado a x por el logaritmo neperiano de a. Como decíamos antes, si yo derivo 17 elevado a x, la derivada es 17 elevado a x por el logaritmo neperiano de 17, que es un número como otro cualquiera. Claro, aquí llega la pregunta, uno puede preguntarse en este momento, ¿y cómo sería esto con la definición, con el límite? Este tipo de funciones ya no es tan sencillo como hacer esta derivada con el límite. En ese tipo de funciones ya hay que recurrir a otro tipo de cosas más complejas, incluso en las raíces cúbicas, cuartas, quintas, ya no es tan sencillo hacer esta definición, esta derivada con la definición, con el límite. Sin embargo, con estas reglas pues se ve lo sencillo que es directamente pasar de una a la otra. El siguiente bloque de derivadas de funciones serían los logaritmos. Entonces tenemos dos. El primero es logaritmo en una base cualquiera, en base a, y la derivada es 1 partido por x, 1 partido por lo que lleva dentro, y a esto hay que añadirle 1 partido por el logaritmo neperiano de a. Hay que tener un poco de cuidado con esto porque hay veces que se encuentra en la literatura, en vez de esta expresión, se encuentra el logaritmo en base a de partido por x, que es básicamente la misma fórmula, pero haciéndole un cambio de base al logaritmo neperiano para pasarlo a base a. Como suele ser más cómodo siempre trabajar con logaritmos neperianos, consideramos aquí que es más interesante tener esta fórmula que la otra, pero si en algún caso, en alguna tabla de internet, por ejemplo, vieseis como una fórmula distinta con aquí un logaritmo en base a d, es exactamente igual, salvo por un cambio de base. De nuevo, ¿por qué se distinguen estas dos? Cuando yo voy a hacer el logaritmo neperiano, volvería a hacer lo mismo, 1 partido por x, pero como el logaritmo de es 1 y me daría igual logaritmo en base de d que si tuviese la otra fórmula, el logaritmo en base de d sería 1 de todas y lo que me queda al final es 1 partido por x. Aunque la fórmula más habitual suele ser los logaritmos neperianos, es lo que más aparece por todas partes, la forma más genérica sería esta, 1 partido por x por 1 partido por el logaritmo neperiano de a. Y recordamos que si esta es una e, directamente esta parte desaparece porque el logaritmo en base de es 1. Las funciones trigonométricas sí se podrían demostrar con la fórmula, utilizando todas esas fórmulas de trigonometría, del seno de la suma de ángulos, etcétera, etcétera. Pero cuando una vez uno ha hecho estas fórmulas, llega a una conclusión y es que la derivada del seno de x es el coseno de x, y aquí no queda otro remedio que hacer las dos primeras como están, y la derivada del coseno es el seno pero cambiado de signo, es el seno cambiado de signo. Una derivada muy interesante es la tangente, y la tangente es interesante porque no deja de ser una división. La tangente no deja de ser seno partido por coseno, entonces vamos a ver una serie de reglas por aquí que nos permitirán sacar la tangente de x en base al seno y al coseno. No obstante, puede ser interesante saber si esta fórmula es 1 partido por coseno cuadrado de x, aunque no la incluiremos en la segunda tabla. Vamos a dividir las funciones trigonométricas en dos bloques. Por una parte, las funciones trigonométricas habituales o elementales, y por otra parte, las funciones trigonométricas inversas. Las trigonométricas inversas hay que saberlas porque tienen fórmulas especiales y no resulta sencillo así a priori hacer la demostración en base a estas de aquí. Entonces aquí tenemos sin más la derivada del arcoseno
es 1 partido por la raíz de 1 menos x cuadrado, la derivada del arco coseno es 1 partido por raíz de 1 menos x cuadrado, pero con un signo menos, y la derivada del arco tangente es 1 partido de 1 más x cuadrado. Como decía, como no tienen una demostración sencilla ni rápida, aunque sería interesante y si alguno quiere investigar demostraciones de fórmulas trigonométricas se puede hacer a este nivel sin mucho problema, consideramos que lo más sencillo es incluirlas aquí y con esto es necesario. Si queremos hacer notar una cosa importante, y es que en esta segunda tabla hay una clara distinción entre dos bloques. Si nos fijamos, tenemos por una parte las funciones no trigonométricas y por otra parte las funciones trigonométricas, y a fin de cuentas, para trabajar a estos niveles con estas tres tipos de funciones, todo lo que no sea trigonometría está resumido en estas tres funciones, funciones potenciales, exponenciales y logarítmicas, dado que las funciones potenciales incluyen las funciones con raíces, las funciones con denominadores, fracciones algebraicas, etcétera, etcétera. Vamos a hacer una primera tanda de ejemplos. Los primeros ejemplos van a ser con este tipo de funciones, entonces empezamos. Queremos hacer mucho hincapié en esto. Cuando hagamos derivadas de funciones vamos a indicar entre paréntesis y con una prima arriba que vamos a derivar esta función. Entonces la primera de ellas va a ser una raíz cuadrada de x elevado a 7. No vamos a sacar factores fuera de la raíz porque no nos interesa. Lo que nos interesa es colocar esto y aquí vamos a fijarnos bien en esto. Yo ahora no estoy derivando, simplemente estoy recolocando las cosas. Estoy recolocando esta raíz de esta forma y ahora que ya está colocada de esta forma, derivo. Pues simplemente me fijo en que esto tiene exactamente esta forma, x elevado a un número, y para derivar bajamos ese número y x elevado a ese número menos 1. Hacemos las operaciones, 7 medios por x elevado a 5 medios, y en caso de que sea posible, que en este caso lo es, 7 raíz cuadrada de x a la quinta partido por 2. Podríamos sacar factores fuera de las raíces, aunque en este caso no lo vamos a hacer, y de hecho en los siguientes ejemplos no lo vamos a hacer, puesto que no siempre resulta más conveniente tener los factores sacados fuera de las raíces, aunque por supuesto esto podría quedar perfectamente 7x cuadrado raíz de x partido por 2. El segundo ejemplo que vamos a hacer aquí es una exponencial, por ejemplo un 3 elevado a x. Con las reglas que tenemos ahora mismo no tenemos para hacer mucho más, entonces para derivar 3 elevado a x, pues simplemente acudimos a esta propiedad, a es 3, y lo que tenemos es 3 elevado a x por el logaritmo neperiano de 3, que es un número como otro cualquiera. Y como ejemplo práctico de esto, vamos a hacer la derivada de e elevado a x haciendo uso de la tabla 2. Entonces con la tabla 2 tendríamos e elevado a x por el logaritmo neperiano de, pero esto al valer 1, lo que nos queda directamente es que la derivada es e elevado a x. De la misma forma haremos un logaritmo también y cerramos ya con esto la primera tanda de ejemplos. Vamos a hacer por ejemplo el logaritmo de x. Y aquí hay que tener un poquito de cuidado porque cuando yo pongo el logaritmo de x de esta forma, en principio en estos cursos y en principio en la secundaria en general, estaríamos hablando de logaritmo en base 10, de logaritmo decimal. Por tanto, yo aplicaría esta fórmula tal y como está, 1 partido por x, y habría que añadir 1 partido por logaritmo neperiano de 10, que por supuesto podría hacer un cambio de base y quedaría logaritmo en base 10 de partido por x. Es la misma idea de una forma que de la otra. Y sin embargo, si yo quiero calcular el logaritmo neperiano, la derivada del logaritmo neperiano, haciendo uso de esta definición, tendríamos 1 partido por x, igual que antes, por 1 partido por el logaritmo neperiano de, pero como de nuevo el logaritmo neperiano de vale 1, aquí tendríamos 1 partido por x. Entonces, aquí tenemos 5 ejemplos razonablemente sencillos, sin tampoco mucha complicación, y vamos a empezar a utilizar ya una serie de propiedades para ver ejemplos más interesantes.